¿Qué tal? Buenas noches, queridos amigos y hermanos. Estamos una vez más listos para alabar al Señor y para seguir aprendiendo de su palabra. Estamos estudiando el libro de los Reyes y vamos a continuar con toda la historia que hemos estado aprendiendo y repasando y viendo realmente el carácter de estas personas, las fallas que han tenido y cómo eso nos enseña para nuestro diario vivir. Así que vamos a darle gracias al Señor y empezamos cantando y alabando su santo nombre. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Dios, porque a pesar, Señor, de que nuestros corazones a veces flaquean, Señor, y nuestras fuerzas también en nuestro cuerpo, Señor, y a veces nuestro espíritu se entristece, Señor, al ver todo lo que está sucediendo en el mundo, Señor. A pesar de eso, tú nos das las fuerzas, Señor, tú nos recuerdas de tu amor, nos recuerdas de tu gracia, Señor, y nos sigues instruyendo, Señor, a través de tu palabra. Así que queremos tomar este tiempo, Señor, para meditar en ella. Háblanos con tu Espíritu Santo, Señor, redarguye nuestros corazones, corrígenos y que podamos, Señor, aplicar todo lo que aprendimos para nuestro diario vivir. Así que te damos gracias por todo, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su grande amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos, tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el
agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Mi vida te doy, en ti confiaré, Jesús. Tú eres mi Dios, mi todo eres tú, Jesús. Dale, mi vida te doy, mi vida te doy, en ti confiaré, Jesús. Tú eres mi Dios, mi todo eres tú, Jesús. Mi corazón es tuyo, Dios. Tómalo, tómalo, en tus manos estoy. Mi corazón es tuyo, Dios. Tómalo, tómalo, en tus manos estoy. Yo rindo mi ser, tomo mi cruz, tú eres mi Dios, el precio pagó, Jesús, oh Jesús. Mi corazón es tuyo, Dios. Tómalo, tómalo, en tus manos estoy. Mi corazón es tuyo, Dios. Tómalo, tómalo, en tus manos estoy. Salvador, a ti me rindo y obedezco solo a ti. Mi guiador, mi fortaleza, todo encuentra mi alma en ti. Salvador, a ti me rindo y obedezco solo a ti. Mi guiador, mi fortaleza, todo encuentra mi alma en ti. Mi corazón es tuyo, Señor.
Mi corazón es tuyo, Dios. Tómalo, tómalo, en tus manos estoy. Mi corazón es tuyo, Dios. Tómalo, tómalo, en tus manos estoy. Oh, mi corazón es tuyo, Dios. Tómalo, tómalo, en tus manos. Una vez más, dile. Mi corazón es tuyo, Dios. Tómalo, tómalo, en tus manos estoy. Gracias, Señor, porque en tus manos estamos, Señor, y porque tu Espíritu Santo es nuestra guía, nuestra fortaleza, y en ti encuentra consuelo nuestra alma, Señor. Te adoramos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, buenas noches, hermanos, hermanas. Qué bendición otra vez conectarnos a mitad de semana. Listos para estudiar, para continuar estudiando Primero de Reyes, hoy en el capítulo 14. Y antes de entrar al capítulo 14 quería simplemente recordar 3 anuncios cortos, pequeños. Uno, que recuerden ustedes, hombres, varones, que el próximo sábado a las 4 de la tarde tenemos nuestra reunión de hombres. Y entonces, por favor, recuerden, si están interesados, si quieren participar en ella, contáctense con nosotros para poder facilitarles el código para conectarse y tener nuestra reunión a las 4 de la tarde el sábado. Otra cosa muy importante, el domingo, durante nuestro servicio, nuestro estudio del domingo en la mañana a las 9:30, tenemos nuestro tiempo de celebrar la Cena del Señor. Entonces, por favor, alistemos todos los elementos, tener un poco de pan, un poco de jugo, para que podamos recordar lo más importante, lo que nos da vida, que es la obra de Cristo Jesús, lo que Él hizo por nosotros, nuestra salvación. Y en tercer lugar, quisiera pedirles que sigamos orando porque hemos estado en conversaciones, hablando con los diferentes servidores en la iglesia, ya con la idea de muy pronto empezar a retomar nuestras reuniones presenciales. Claro que estamos esperando estas alertas, cómo van avanzando los colores, pero ya queremos empezar a alistarnos. Entonces sigan orando por nosotros y cuando llegue el momento de reunirnos, se los comunicaremos de la mejor manera posible a través de las redes sociales. ¿Ok? Entonces oremos y así vamos a estudiar. Señor, te damos gracias una vez más por esta noche, este tiempo para conectarnos, para estudiar la Biblia juntos. Señor, gracias por tu palabra en nuestras vidas, por la bendición tan grande de tener la revelación tuya en nuestras manos y poder conocerte de esa manera, conocer tu carácter y también de esa misma manera nosotros vernos a este espejo y ver lo que tú quieres corregir en nosotros, cómo quieres obrar en nuestro ser también para hacernos más como tú. Te damos gracias por esta noche y una vez más te pedimos que nos hables. En el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 14. Continuamos con la historia de los reyes. Recordamos entonces que el reino de Israel, la nación de Israel, se había dividido. Se había dividido en el reino del norte, en el reino del sur. Y vimos cómo cuando Salomón fallece en el reino del sur, en el reino de Judá, había quedado en el trono su hijo llamado Roboam, ¿correcto? Y también vimos que aquel hombre que se había levantado en los últimos años de vida de Salomón como un hombre rebelde, que había sido refugiado en Egipto, terminó convirtiéndose en el rey del norte, llamado él Jeroboam. Entonces, ¿recuerdan? Jeroboam en el norte, Roboam en el sur. La semana pasada, al ver el capítulo 13, vimos cómo el Señor lanzó una advertencia a Jeroboam, rey del norte, porque había levantado una religión falsa. ¿Recuerdan ustedes? Levantó una religión falsa, poniéndole el mismo nombre de la expresión de comunión con Dios que tenían en el sur.
y levantó unos falsos dioses y los hizo pasar como si fuera Jehová mismo, y levantó festividades parecidas y paralelas con tal de no tener que depender de las actividades que se daban en el templo en Jerusalén. A Dios esto le parecía abominable y le advirtió a Jeroboam acerca de esto y lanzó un juicio en contra de esos altares que se usaban para estas falsas actividades y paganas actividades de adoración. Jeroboam se asustó, por un momento como que sintió en su corazón el temor, el terror de lo que estaba pasando, pero finalmente no tomó ninguna decisión para cambiar. Y así terminamos el capítulo 14. Entonces continuemos con la historia de Roboam y Jeroboam. En el verso 1 hasta que lleguemos al verso 20 de este capítulo 14, veremos la parte final de la vida de Jeroboam. Y en los versículos del 21 hasta el 31 estaremos viendo también un poco de la vida de Roboam en el reino del sur. Y creo que vamos a aprender de los dos, cosas que nosotros debemos corregir en nuestro corazón también. Entonces empecemos, versos 1 al 3. Dice así: en aquel tiempo Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Y dijo Jeroboam a su mujer: levántate ahora y disfrázate para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam, y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Y toma en tu mano 10 panes y tortas y una vasija de miel, y ve a él para que te declare lo que ha de ser de este niño. Ok, continuamos entonces en este momento enfocándonos en Jeroboam. Bueno, Jeroboam, la vida de Jeroboam es un ejemplo muy claro de un hombre que endurece su corazón debido a la arrogancia humana y por pura necedad. Porque recordemos que Jeroboam había recibido de parte de Dios el reino del norte. Es un reino que no existía antes. Dios había traído juicio sobre Salomón y le dijo que iba a romper ese reino y que a Jeroboam lo iba a usar para convertirse en el primer rey. Era Dios el que lo había puesto en esa situación. Jeroboam lo sabe. Jeroboam sabe quién es Dios. Él conoce el carácter de Dios. Él sabe quién es. Él ha visto cómo Dios es fiel en cumplir sus promesas. Él ha visto la santidad de Dios. Él ha visto el poder de Dios. Él entiende y conoce todas estas cosas, pero aún así su corazón se niega a rendirse. El Señor no solamente le estaba dando las bendiciones. Noten ustedes, el Señor no solamente le da la bendición de ser el rey de esta nación naciente, sino que además de eso lo invita a tener una relación personal con Él, así como lo había tenido con David. ¿Recuerdan ustedes? En ese capítulo 11, donde leímos que Dios le dijo a Jeroboam: mira, voy a castigar a Salomón y te voy a poner a ti de rey, pero si tú haces lo mismo que hizo David, entonces yo voy a hacer de ti una nación fuerte, yo te voy a respaldar. El Señor estaba invitando a Jeroboam a no solamente ser usado por Dios, sino que también que disfrutara de una relación con Dios. Y hemos hablado de eso en el caso de Salomón también, que muchas veces solo nos conformamos con ser usados por Dios, pero Dios usa a quien quiere, Dios usa a cualquiera. Y no apreciamos esa invitación que el Señor nos hace de tener una relación con Él, que eso es lo más importante, eso es algo que nadie nos podría quitar nunca. Jeroboam, sabiendo entonces quién es Dios y cuánta misericordia había tenido con Él, decidió enfocarse en su propia gloria. Levantó su propia religión solamente por el temor de perder el trono, de perder el reino. Entonces, enfocado en sí mismo, tratando de proteger su propia gloria y su propio reino, terminó deshonrando al Señor. Y eso es algo muy importante. El Señor le había dicho: si tú eres como David, entonces yo haré de ti una nación estable. Todo lo que Jeroboam había anhelado de tener un reino estable, lo hubiera podido obtener a través de una relación con el Señor, descansando en el Señor, confiando en el Señor. Pero no quiso hacer eso, sino que quiso lograrlo por sus propias fuerzas. Y por eso fue que falló de una manera terrible. Y lo mismo es para nosotros. Es en nuestra relación con Él que logramos tener todo lo que necesitamos. Y mientras nosotros nos neguemos a rendirnos a una relación con Él, sino que queramos lucharlo por nuestras propias fuerzas, terminamos fallando. Y no solamente fallando a Dios, sino trayendo juicio y consecuencias sobre nosotros.
Ok, dice ahí, en aquel tiempo, se refiere a que durante el tiempo en que él estaba haciendo uso de la idolatría, dice que su hijo Abías cayó enfermo. No sabemos de qué clase de enfermedad es la que sufrió. El texto nos dice que su hijo era un niño. Notan ustedes ahí en el verso 3 al final, dice que era un niño. Pero esa palabra niño no necesariamente nos indica que sea de corta edad. Podría significar que era un joven también. Algunas personas creen que tal vez estamos hablando acerca del hijo heredero al trono y que por eso estaba preocupado Jeroboam. La verdad es que el texto no lo dice, solamente nos dice que él estaba preocupado por la salud de su hijo. Llama la atención que su hijo se llama Abías. ¿Por qué? Porque este nombre significa Jehová es mi padre. Llama mucho la atención, dado que Jeroboam no muestra tener ningún tipo de vida de devoción al Señor, sino todo lo contrario. Pero es posible que esta sea otra de esas manifestaciones de Jeroboam por tratar de mostrar que esos dioses que él adoraba eran Jehová. Es decir, le puso ese nombre para que el pueblo pensara, no, sí, él adora a Jehová, porque llama a su hijo Jehová es mi padre. Puede ser la verdad, porque su vida no vemos nada de una devoción y una dedicación al Señor. Notamos también algo muy interesante. El niño o el hijo aquí nombrado Abías, de manera figurada, representa el reino de Jeroboam, el reino del norte. Notamos, es un reino que está enfermo de muerte. Es un reino que va a morir, lo sabemos. Desde el principio nosotros sabemos que el reino del norte terminará muriendo. Y así como este hijo que aparece aquí, sabemos que su enfermedad es grave y terminará en muerte, pero Jeroboam quiere que sobreviva, quiere hacer algo para que sobreviva. Lo mismo es acerca del reino del norte. Ellos van a intentar mantener este reino, pero miren lo interesante, sin rendirse a una relación con Dios. Porque noten ustedes lo que hace Jeroboam. Quiere que su esposa vaya a hablar con el profeta de Dios, pidiéndole que Dios tenga misericordia y sane al hijo. Entonces él quiere que Dios le dé el beneficio de sanar a su hijo, pero él no quiere rendirse ante él. Y ahí hay una de las claves que encontramos para nosotros hoy. ¿Cuántas veces queremos venir a Dios y recibir las bendiciones del carácter de Dios, sabiendo que Él es un Dios santo que también me está llamando a cuentas? Entonces yo quiero recibir las bendiciones de Dios, pero yo no estoy dispuesto a ir y a rendir cuentas a Él. Y Dios a todos los seres humanos nos llama a estar en cuentas, tarde o temprano. Tenemos que tener en cuenta eso. Tarde o temprano todos tendremos que venir y dar cuentas a Dios. Todos. Jeroboam no quería darle cuentas a Dios. Y notamos esto, este hombre tan arrogante, este hombre tan orgulloso que levanta su propia religión, le tiene pavor de ir y enfrentarse al hombre de Dios, al profeta Ahías. Y eso es algo muy importante también que vemos en nuestro mundo. Corazones arrogantes que tratan de llevar sus vidas como bien les parece, sin tener en cuenta a Dios. Solamente la idea de tener que enfrentar la santidad de Dios les da terror. Le tienen temor a la muerte porque saben que tienen que dar cuentas. Entonces esa arrogancia no era realmente tanta valentía como parecía. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Jeroboam le tiene pavor de enfrentarse y darle la cara al profeta. Y por eso dice que envía a su esposa. Le pide a la esposa que vaya y se presente delante del profeta, pero ni siquiera quiere que noten que ella es la esposa, ¿verdad? Él hace todo lo posible, le dice a ella, disfrázate de manera que las personas no sepan que eres tú. Entonces, de ninguna manera él quiere que las personas siquiera lleguen a pensar de que él está buscando al Señor. Eso me muestra algo más. Yo creo que ustedes también lo ven. Jeroboam sabe que sus dioses no tienen poder. El texto no nos dice. No sabemos si él tal vez estaba levantando sacrificios en esos altares falsos a sus dioses falsos y que como no vio resultado, entonces acudió a hablar con el profeta Ahías. No nos dice el texto, pero aparentemente lo que parece es que Jeroboam acude al profeta porque él sabe que sus dioses no tienen poder. Él sabe quién es el Dios que realmente es verdadero y que tiene poder. Y ahora sí clama a él. ¿Ven lo que les decía? Él sabe quién es Dios, pero aún así no quiere rendirse. Esa es una de las vidas más trágicas, la vida de Jeroboam.
Un hombre que sabe quién es Dios, que ha escuchado la invitación de Dios para tener una relación con Él, pero aún así, por querer aferrarse a su nombre, a su gloria humana, muere en una miseria de corazón. Es una de las tragedias tal vez más grandes ver el corazón como el de Jeroboam. Dice que este profeta Ahías vivía en la ciudad de Silo. Muy importante, porque yo creo que muchos de ustedes recordarán que en la ciudad de Silo es donde inicialmente se estableció el tabernáculo de reunión cuando llegaron a la tierra prometida. Ya para este momento el tabernáculo de reunión no está ahí, no existe. Recuerden que ya para eso se ha construido el templo. Pero en esa zona es donde Samuel, ¿se acuerdan? El profeta Samuel, de primero de Samuel, había empezado una escuela de profetas. Posiblemente Ahías es uno de los representantes, de los últimos representantes de esa escuela de profetas que había sido levantada a través de Samuel, de los últimos que llegan hasta este momento. Más adelante el Señor mostrará más profetas que Él querrá usar, y uno muy famoso que ustedes tal vez ya tienen en su mente. Muy pronto vamos a verlo. Pero entonces en Silo es donde vive el profeta Ahías, y Jeroboam le pide a su esposa que se disfrace para ir a preguntarle al profeta qué pasaría con su hijo, si era posible que Dios extendiera su misericordia y lo sanara. Como les decía, muchos son iguales a Jeroboam hoy en día, pensando que Dios les perdonará simplemente si le piden perdón, pero no quieren venir y ponerse de acuerdo con Él acerca de su pecado. No quieren venir y ponerse y dar y rendir cuentas. Solamente creen, muchas personas creen eso. No, yo sé que he pecado, pero si le pido perdón a Dios, Él me perdona. No es así. Ustedes dirán, ¿cómo? Pero si es perdón, sí. Pero es cuando vienes y te pones a cuentas con Él. Reconoces tu pecado, reconoces tu necesidad de Salvador y reconoces que Dios proveyó en Cristo Jesús esa necesidad suplida. Entonces no es simplemente como que sí, yo soy pecador, perdóname Dios, porque Dios es un Dios justo. Él nos está llamando a cuentas. En Isaías, ¿se acuerdan? Ven y estemos a cuentas. Si eras un pecador sucio, empedernido, yo te limpiaré, pero ven y estemos a cuenta. Muy importante. Jeroboam simplemente quería, ve, escondidas, habla con el profeta, a ver si sana a nuestro hijo. Pero él no estaba dispuesto a presentarse. Interesante, envía a su esposa y no es capaz él de presentarse. Otra de las muestras más claras de la falta de carácter que tenía este hombre. Sigamos. Verso 4. Y la mujer de Jeroboam lo hizo así. Y se levantó y fue a Silo y vino a casa de Ahías. Y ya no podía ver a Ahías porque sus ojos se habían escurecido a causa de su vejez. Mas Jehová había dicho a Ahías, he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo que está enfermo. Así y así le responderás, pues cuando ella viniera vendrá disfrazada. Entonces la mujer de Jeroboam efectivamente se disfraza, va a visitar al profeta Ahías. Ya para ese momento Ahías es un hombre de avanzada edad. De hecho, es muy probable que ya había sido un hombre de avanzada edad cuando por primera vez se encontró con Jeroboam en el capítulo 11. Pero aquí ya ha pasado más tiempo y Ahías es un hombre anciano que no puede ver muy bien. Y vemos algo muy interesante, como es muy común en los recuentos de la Biblia. Este hombre con ceguera física tenía una mejor visión espiritual que todos los demás. Notan, él estaba ciego y además la mujer había llegado disfrazada. Pero notan ustedes que este hombre, Ahías, supo que era ella la que estaba llegando. ¿Por qué? Claramente Dios le habló, Dios le mostró. Entonces nuestra relación con Dios y la revelación de Dios es lo que nos da verdadera visión. Lo que nos da visión en la vida no son nuestras habilidades y capacidades, no, es una relación con Dios, es la revelación de Dios lo que nos permite ver bien las cosas. Y eso fue lo que pasó en el caso del profeta. Miren, la mujer llega, el Señor le habla. Verso 6, cuando Ahías oyó el sonido de sus pies al entrar ella por la puerta, dijo, entra mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? He aquí yo soy enviado a ti con revelación dura. Jeroboam la recibe y si pueden imaginar la sorpresa de ella. ¿Cómo sabía él? Y él le explica, sé quién eres porque Dios me ha enviado con una misión de darte un mensaje. Ese mensaje no era realmente para ella, sabemos nosotros, era un mensaje para Jeroboam.
Pero se pueden imaginar el temor que ella, la sorpresa que causa a su corazón. Eso nos enseña otra cosa más. Nadie puede burlar a Dios. Nadie puede burlar a Dios. No importa cuánto te disfraces, no importa cuánto lo intentes, nadie puede burlar a Dios. Como les decía, tarde o temprano todos tenemos que dar cuentas de nuestros pecados. Y lo mejor es que sea temprano. Y lo mejor es que sea a los pies de la cruz. Eso es lo mejor. Entonces viene un juicio severo, drástico. Notan ustedes que él le dice, tengo unas palabras de una revelación dura. Él está reconociendo desde el principio, lo que voy a decir no te va a gustar, va a ser muy difícil de escuchar. Vamos a ver cuál es el mensaje. Ve y di a Jeroboam, así dijo Jehová Dios de Israel. Por cuanto yo te levanté en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti, y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam y destruiré a Jeroboam, todo varón, así el siervo como el libre en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol hasta que sea acabada. El que muera de los de Jeroboam en la ciudad lo comerán los perros, y el que muera en el campo lo comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. Y tú, levántate y vete a tu casa, y al poner tu pie en la ciudad morirá el niño. Y todo Israel lo endechará y le enterrará, porque de los de Jeroboam solo él será sepultado, por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena delante de Jehová Dios de Israel, en la casa de Jeroboam. Y Jehová levantará para sí un rey sobre Israel, el cual destruirá la casa de Jeroboam en este día, y lo hará ahora mismo. Jehová sacudirá a Israel al modo que la caña se agita en las aguas, y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres, y los esparcirá más allá del Éufrates, por cuanto han hecho sus imágenes de acera, enojando a Jehová. Y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. ¡Wow! Un mensaje fuerte. ¿Cuál era el mensaje? Dios traía juicio a Jeroboam. ¿Recuerdan? El capítulo anterior ya Dios había enviado a un profeta, un varón de Dios, para advertirle. Jeroboam no había querido escuchar. Continuó endurecido, necio en su corazón. Ahora viene ya la sentencia a través de la mujer. Ella no era la que debía escuchar, era a Jeroboam, pero él en su cobardía la había enviado a ella para que ella escuchara estas palabras bastante fuertes. ¿Notan? La posteridad de Jeroboam, sus generaciones, su familia iba a sufrir las consecuencias. ¿Vieron cómo dice? Su posteridad será barrida como estiércol. Wow, esa es una humillación bastante fuerte para cualquiera que lo escuchara. Dice, sus cuerpos van a morir todos, y sus cuerpos, los que mueran dentro de la ciudad, comidos por los perros, y los que mueran en el campo, comidos por las aves de rapiña. Estas expresiones para ellos en ese momento significaba una gran humillación. Tanto los perros como las aves de rapiña eran considerados animales que comían desperdicios, aves rapaces, animales que comían carroña. Eran considerados abominables delante de la ley de Jehová. Eso significa la muerte de estas personas sería humillante, sería triste. Y eso es lo que estaba viniendo sobre Jeroboam. ¿Por qué? Porque había menospreciado el pacto del Señor y la relación con el Señor, la honra del Señor. ¿Notan ustedes que dice? Porque me pusiste tras tus espaldas, te olvidaste de mí, me hiciste a un lado, menospreciaste. Y no solamente lo menospreció, sino que se fue en contra de él. No solamente despreció una relación con él, sino que se fue en contra de él para tener estas prácticas paganas. Notan ahí, hablan acerca de la adoración a Acera. Y notan algo muy interesante también. ¿Cómo iba a venir la muerte del reino del norte? ¿Cómo iba a ser el fin del reino del norte? ¿Cómo iba a ser? Dice que iban a ser humillados por los reinos de más arriba, del norte. Dice, los esparcirá, dice ahí, más allá del Éufrates, por cuanto han hecho sus imágenes de acera. ¿Qué significa esto? Significa que iba Dios a usar a los pueblos del norte para que vinieran y los atacaran. ¿Por qué llama esto la atención? Porque noten ustedes ahí
que ellos están adorando a Sera, que era una de las diosas de la zona de Mesopotamia, del norte de Éufrates. ¿Y quiénes son los que van a venir y los van a llevar y los van a destruir al reino del norte y los van a llevar y los van a dispersar? Los asirios, los de esa misma zona, los que tenían por diosa a Sera. Y aquí hay una buena enseñanza también para nosotros. ¿Cuál es esa enseñanza? Que es muy común que cuando nosotros adoramos o estamos cayendo en la adoración a ídolos, tal vez en este caso no es a Sera, sino que a veces nosotros somos nuestro propio ídolo. Tal vez es el placer, tal vez es el dinero, tal vez es la fama, el orgullo. Cuando nosotros nos volcamos a rendirnos a estos ídolos, terminamos siendo víctimas de esos mismos ídolos. Ellos empezaron a adorar a la diosa Asera y fueron los pueblos que adoraban a la diosa Asera los que vinieron y los conquistaron. Muy importante, terminas siendo esclavo del ídolo al que adoras. Esa es la realidad del principio espiritual que encontramos aquí. Jeroboam conscientemente había rechazado al Señor. Neciamente se había ido en su contra y ahora venía la sentencia. ¿Podemos imaginarnos lo que sentía esta mujer? Ponernos en su lugar. Había ido a hablar con el profeta buscando escuchar la esperanza acerca de la salud de su hijo y en lugar de eso había escuchado las peores noticias acerca de su hijo y no solamente eso, sino también acerca del juicio drástico que Dios traía sobre toda su familia. ¡Wow! Ahora esta mujer regresa a casa y tiene que darle la noticia a Jeroboam. Verso 17 al 20 dice: Entonces la mujer de Jeroboam se levantó y se marchó y vino a Tirsa, y entrando ella por el umbral de la casa, el niño murió. Y lo enterraron y lo endechó todo Israel conforme a la palabra de Jehová, la cual él había hablado por su siervo el profeta Ahías. Los demás hechos de Jeroboam, las guerras que hizo y cómo reinó, todo está escrito en el libro de las historias de los reyes de Israel. El tiempo que reinó Jeroboam fue de 22 años, y habiendo dormido con sus padres, reinó en su lugar Nadab, su hijo. Entonces la mujer de Jeroboam regresa a casa. Aquí dice que es en Tirsa, y eso significa que ya el reino, el trono se había movido de lugar. Al principio, ¿no se acuerdan? Vimos que Jeroboam había establecido el reino en Siquem. Ahora está en Tirsa. Más adelante se cambiará a Samaria, en uno de los reyes que vienen más adelante. Cuando la mujer entra en la ciudad, su hijo fallece. Tengamos en cuenta esto. Esto no significa que Dios haya matado a este niño. Este niño ya estaba enfermo. Él iba a fallecer. Lo que el Señor está haciendo es, a través del anuncio de la muerte segura del hijo, Él estaba dando la certeza de que el resto del anuncio del juicio era igual de válido. No sé si me va a entender. Todas estas palabras de juicio drástico que el profeta le había dicho a esta mujer se confirmaban porque el niño había muerto justo en el momento que él le había dicho que iba a morir. No es que Dios haya matado al niño. El niño ya estaba enfermo, ¿no? El texto dice que este hijo sería el único que sería sepultado y lamentado públicamente porque algo bueno había visto el Señor en él. No sabemos qué es y no sabemos a qué se refiere. La verdad, esa parte lo deja uno con preguntas. No sabemos a qué se refiere. Si tal vez como era niño o tal vez había algo en la actitud de este niño que sí era agradable al Señor. No lo sabemos, pero este niño muere, fallece. Bueno, Jeroboam entonces ya tiene este juicio sobre él. Su necedad, su arrogancia le acompañarán hasta el sepulcro. ¿Notan ustedes aquí? Se dice que reinó 22 años y finalmente falleció. Su hijo Nadab fue el que lo reemplazó en el trono. No vemos en ningún momento alguna clase de arrepentimiento en Jeroboam. Por eso les decía, es una vida sumamente trágica. Cuando leemos el libro segundo de Crónicas, podemos ver que la muerte de Jeroboam se dio en una batalla contra el reino del sur. Aparentemente en esas guerras fronterizas pudo haber sido herido y a raíz de esta herida en medio de la batalla muere Jeroboam. Y aquí notamos también
la referencia a los libros de registros que se daban seguramente en los reinos para hablar de las proezas y hazañas de cada rey. Llegamos a la parte final de la vida de Jeroboam y no quería cerrarla sin recordar esto. Jeroboam es una imagen muy triste que nos da muchas enseñanzas de alguien que quiere disfrutar de las bendiciones de Dios o quiere ser usado por Dios, menospreciando su relación con el Señor. De alguien que quiere disfrutar o depender de la misericordia de Dios, pero no está dispuesto a rendir cuentas a Dios como el Creador. Ese era el corazón de Jeroboam, un hombre que sabía quién era Dios, conocía su carácter y aún así lo rechazó. Una triste enseñanza para nosotros, que no caigamos en lo mismo y oremos por aquellas personas que vemos que actúan de esa manera. Continuemos, final del capítulo 14. Ahora, enfocándonos en el reino del sur. Vamos hacia el sur, hacia Jerusalén, hacia Judá. Y vamos a ver cómo estaba la situación con Roboam. Ay, ay, ay. Hay algunas personas que dicen, mientras aquí llueve, en el otro lado no escampa. En el reino del norte las cosas estaban mal, en el sur estaban igual. En otras palabras, las características más predominantes de la historia de los reyes es el fracaso espiritual. Sin importar de qué reino hables, si estás hablando del reino del norte o del sur, lo que vas a encontrar es fracaso espiritual en estos reyes. Ay, ay, ay. Mientras Jeroboam recibía juicio y consecuencias por su idolatría y arrogancia, Roboam también tendría que recibir lo suyo en el sur. Roboam, recordemos, era el hijo de Salomón, pero aquí hace énfasis de que era hijo de Salomón con una mujer amonita. Leamos verso 21-24. Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naama amonita. Y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron, porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Hubo también sodomitas en la tierra e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Ay, ay, ay. Ay, 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 Roboam. Roboam nunca había visto a su padre tener una relación real con Dios. ¿Se acuerdan? Salomón no le dio ese ejemplo de tener una relación personal con Dios. Muy diferente a como Salomón había crecido. Salomón sí había visto a David con sus errores y todo, pero tener una relación con el Señor. Lo que en lugar sí ha visto Roboam es a un hombre rendido a sus placeres, a la adoración idólatra con tal de satisfacer a sus mujeres, de agradar a sus mujeres. Eso es lo que vio Roboam en su padre Salomón. Por eso podríamos decir que la tradición de su mamá amonita fue lo que más impactó su corazón y lo influenció. Entonces notemos ahí que Judá, toda la tribu, todo el reino del sur, dice ahí, hizo lo malo ante los ojos de Jehová por la guía de este rey que tenían, el rey Roboam. Roboam introdujo la adoración a Acera. Y no solamente introdujo esta adoración, dice ahí, buscando los montes altos, y no solamente haciendo uso de las adoraciones en los árboles, porque eso era una de las prácticas más reconocidas de la adoración Acera, de la cual hablaremos más adelante en otros pasajes. No solamente introdujo todas estas cosas de adoración, sino que también introdujo unas prácticas abominables dentro de la adoración. ¿Qué prácticas? Noten ustedes el verso 24. Dice, hubo también sodomitas en la tierra. Esa palabra sodomita ahí literalmente se refiere a la práctica de actividades homosexuales. Y aparentemente ahí se está refiriendo a sacerdotes. Los sacerdotes a Acera aparentemente levantaban su adoración a través de prácticas sexuales, pero eran hombres con hombres, eran prácticas homosexuales como parte de la abominación de esta práctica de adoración idólatra. Dicen ahí que era conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. ¿Notan ustedes esto? Esta clase de abominaciones era lo que había hecho que el Señor juzgara a las naciones cananeas y enviara a Israel para sacarlos. Y ahora Israel
estaba cayendo en exactamente lo mismo. Judá en este caso particular. ¿Qué es lo que significa? Que si seguían en esto, iban a traerse sobre sus hombros el juicio del Señor, porque el Señor no hace excepción de personas, sean cananeos o sean israelitas. Si se enfocaban en la idolatría de esta manera, tendrían que recibir el juicio. Y juicio es lo que vendría. Verso 25 hasta el 28 dice: al 5.º año del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real y los saqueó todo. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho, y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce, y los dio a los capitanes de los de la guardia, quienes custodiaban la puerta de la casa real. Cuando el rey entraba en la casa de Jehová, los de la guardia los llevaban y los ponían en la cámara de los de la guardia. Esta parte me parece supremamente triste. En el capítulo 12 de Segundo de Crónicas hay una narración un poco más detallada de esto mismo. Y en ese pasaje nos dicen que el rey de Egipto, aquí lo llama Sisac, la historia nos dice el nombre es Sheshonk o Sheshuk, que es simplemente otra forma de escribir este nombre, Sisac. El rey faraón, el iniciador de una nueva dinastía, vino para atacar la tierra de Canaán o la tierra de Israel. ¿Notan ustedes esto tan interesante? El mismo imperio en el que Salomón había puesto sus ojos para tener estabilidad como reino, sería el mismo reino o el mismo imperio del que se levantarían algunos de sus enemigos, ¿recuerdan? No solamente eso, sino que sería el mismo imperio que vendría luego para ser conquistador de ellos. En Segundo de Crónicas capítulo 12 nos dice que cuando los líderes de la nación de Judá se dieron cuenta del ataque que venía por parte de los egipcios, reconocieron su error y su pecado. Reconocieron que todas estas abominaciones que habían estado practicando eran incorrectas y se arrepintieron y le pidieron perdón al Señor. Entonces notan otra vez lo que hablamos la semana pasada. En el reino del norte, el reino de Jeroboam y todos sus descendientes, no vamos a ver nunca un deseo de arrepentimiento ni una cercanía al Señor, porque la base de su reino, la identidad de su reino era falsa. Pero el reino del sur tiene la influencia del testimonio de David. Y aunque eran malos y aunque Roboam actuó mal, miren todas las abominaciones que trajo. A pesar de eso, tenían en su corazón esa influencia de David de reconocer su pecado y se arrepintieron. En 2 de Crónicas 12 nos dice que clamaron a Dios en arrepentimiento. Y este clamor de arrepentimiento fue respondido por el Señor a través del profeta Semaías, que les anunció que Él los guardaría de la conquista. Y entonces aparentemente lo que sucedió fue que los líderes, tal vez el mismo Roboam, fue a hablar con el rey Sheshonk o Sisac de Egipto y le ofreció un acuerdo. ¿Cuál fue el acuerdo? Que les iban a dar todos los tesoros de Salomón. Los famosos escudos de oro de Salomón, ¿se acuerdan? Esos famosos escudos de oro que Salomón había mandado a fabricar y que había puesto como adorno en la casa del bosque del Líbano para mostrar la gran grandeza, valga la redundancia, esa gran magnificencia de su reino, su prosperidad. Ahora se los habían llevado. Es triste cómo vemos que se ve la decadencia del reino. Ya no era el reino de Salomón. Este es su hijo. Y de Salomón a Roboam, el reino vino en una decadencia tremenda. Cuando comparamos los dos reinos, ¿notan ustedes cómo quiso solucionar el problema? Don Roboam entregó los escudos de oro y mandó a hacer unos de bronce, pero no eran suficientes, así que los guardias los usaban y cuando dejaban de usarlos los colgaban como adorno y cuando necesitaban usarlos los bajaban. ¿No les parece supremamente triste? Tenían que usarlos y luego ponerlos en la pared para que el rey viera el adorno. Esa era la evidente decadencia del reino. El registro de 2 de Crónicas nos dice que Roboam también se humilló al Señor. Pero
no parece mostrarnos que haya permanecido así hasta el final. Pareciera ser que fue solamente durante la amenaza egipcia. Una vez más, lo que les decía, el reino del sur lo notamos que aunque no es ejemplar, siempre se mostrará mucho más estable que el reino del norte, gracias a esa influencia de David en ellos. ¿Recuerdan el reino del norte? La capital cambió de lugar 3 veces. Primero Siquem, luego Tirsa, luego Samaria. Sin embargo, en el reino del sur siempre sería Jerusalén. Estabilidad. También vemos ciertos destellos de arrepentimiento en los reyes del sur. Incluso se nos va a decir que algunos de ellos hicieron lo bueno delante de los ojos de Jehová. Sin embargo, en el reino del norte eso nunca sucede. Entonces sí podemos ver ciertas diferencias entre estos dos reinos. Terminemos. Verso 29 al 31. Los demás hechos de Roboam y todo lo que hizo, ¿no está escrito en las crónicas de los reyes de Judá? Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días. Y durmió Roboam con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. El nombre de su padre fue Naama Amonita y reinó en su lugar Abiam, su hijo. Termina el capítulo narrándonos la muerte de Roboam. Roboam muere mucho antes de lo que murió Jeroboam, solo para que lo tengamos en cuenta. Hace referencia al libro de Crónicas que también hablamos nosotros ahorita y nos dice que su hijo Abiam sería el que tomaría el trono. A partir del capítulo que viene, o por lo menos en el capítulo que viene, entonces hablaremos de Abiam, el hijo de Roboam, y de Nabal, el hijo de Jeroboam. Ahora nos enfocaremos en sus 2 hijos. A partir de ahorita, la narración de los reyes va a ser cada vez más corta, no se va a dar tantos detalles acerca de los reyes, va a ir acortándose cada vez más. Notan aquí que dice que hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días, seguramente guerras por problemas fronterizos, y en una de esas guerras fue que Jeroboam cayó herido. Hace énfasis en que la mamá de Roboam era amonita. Notan que lo dijo 2 veces. Esto no era común. No era muy normal que se estuviera haciendo énfasis en el nombre de las mamás. Pero en el caso de los reyes, aparentemente es para enfocarse en que las tradiciones de esos pueblos seguramente habían sido influencia para ellos. Entonces terminemos con 3 posibles aplicaciones para nosotros, ¿les parece? Como conclusión. 1. La vida de Jeroboam nos muestra la tristeza de ser usado por Dios para su gloria y aún así rechazar la bendición de una relación con Él. Eso es lo triste de la vida de Jeroboam. Un hombre que fue usado para la gloria de Dios, pero aún así rechazó la bendición de una relación con Él. Eso es una tragedia. No nos conformemos con ser usados por Dios. Dios puede usar al diablo mismo si quiere. La bendición y el privilegio más grande para nosotros es que el Dios creador del universo quiera tener una relación con nosotros. Eso es lo más importante. Notamos la necedad trágica de Jeroboam, que aunque Dios le llamaba a arrepentimiento, su corazón se endurecía incluso sabiendo cuál era el carácter de perdón del Señor, aún sabiendo que Dios era un Dios que extendía misericordia. Envió a su mujer a hablar con el profeta porque sabía que Dios era un Dios de misericordia que podía sanar a su hijo. Pero aún sabiendo eso, él no se arrepintió. Él no buscó perdón. No endurezcamos nuestro corazón de esa manera. Sabiendo quién es Dios, nos querramos aferrar a nuestro propio placer, a nuestros propios deseos y después sufrir las tristes consecuencias de lo que eso trae. Y por último, la vida de Roboam nos muestra la decadencia de una vida que en lugar de enfocarse en su relación con Dios, se enfoca en las bendiciones de Dios. Noten ustedes el problema de Roboam. Todas estas ganancias económicas de Salomón vinieron en una decadencia en el reino de Roboam, porque como parte del juicio de Dios, por querer aferrarse a estas cosas, por querer aferrarse a estas riquezas, no se acercaban al Señor. Y por no acercarse al Señor, las terminaron perdiendo. Entonces muchas veces, mientras nos tratamos de aferrar a las cosas que queremos,
Rechazamos una relación fuerte con el Señor, rechazamos estar rendidos ante Él, y por hacer eso terminamos perdiendo aquello de lo que tanto nos aferrábamos. Lo mejor que podemos hacer, como decía Jim Elliot, ¿verdad? No es tonto aquel que deja ir aquello que nunca va a poder sostener para poder aferrarse a aquello que nunca nadie le podrá quitar. Eso es lo más importante, nuestra relación con Dios sobre todas las cosas. Mis hermanos, qué lindo, qué bendición poder tener la oportunidad de estudiar juntos, de conectarnos de esta manera. Como les decía, apóyenos en oración para ver cuándo el Señor nos permite finalmente reunirnos presencialmente. Un abrazo para todos, que tengan una muy buena noche, que puedan descansar y seguir estudiando la Biblia disciplinadamente, consistentemente y con amor. Dios los bendiga a todos.